Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cántico para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. El Señor es mi porción. He prometido guardar tus palabras. Supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí, conforme a tu promesa. Consideré mis caminos y volví mis pies a tu testimonio. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impío me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte. Por tus justos juicios, compañero soy yo de todos los que te temen. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Que los que te temen me vean y se alegren, porque espero en tu palabra. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que tu fidelidad me has afligido. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu siervo. Venga a mí tu compasión, para que viva, porque tu ley es mi deleite. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios han cavado hoyos para mí, mas no obran según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Dios te bendiga en gran manera, hermano. Qué bueno es poder volver y juntarnos en este estudio bíblico de los miércoles y poder reflexionar en la palabra de Dios. Gracias a cada uno de ustedes que nos ha asistido en esta lectura que estamos haciendo a través del Salmo 119. Como hemos anunciado en septiembre, nos queremos enfocar enfáticamente
en la palabra de Dios y iniciamos el miércoles pasado a ver la serie ¿Por qué creemos en la Biblia? Y la semana pasada yo estuve exponiendo en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 y 17, y vimos dos razones por las cuales creemos en la Biblia. Número uno, porque es confiable por su autor, ya que el autor de la palabra de Dios es confiable, es el Dios todopoderoso, soberano, genuino, verdadero. Entonces la Biblia misma es confiable. Y la segunda razón que dimos fue que creemos en la palabra de Dios porque es útil para toda mi vida, según lo que Pablo explica en la segunda parte del versículo 16 y en el versículo 17. Hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante porque ciertamente muchas veces desconfiamos de la utilidad de la palabra de Dios porque no recordamos el poder y la autoridad de la misma, de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver un tercer punto que es por qué confiamos en la Biblia. Número uno, porque es confiable. Número dos, porque es útil para mi vida. Y número tres, porque es poderosa. No solamente es útil, pero obra con poder. Y hay muchas escrituras y a través de la historia de la iglesia vemos muchos ejemplos del poder de la palabra de Dios. Tal vez uno de los ejemplos que más se menciona es el ejemplo de el poder de la palabra en la Reforma protestante. Y recuerdo una cita de Martín Lutero, que fue uno de los principales hombres usados por Dios como instrumento para traer la luz de su palabra en un momento donde la Iglesia Católica había ocultado, no tenía la palabra a disposición de las personas. Este monje que servía como instructor de la palabra de Dios llega al libro de Romanos y es confrontado específicamente en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, y él escribe una serie de tesis que tenían cada una observaciones en cómo la palabra de Dios no se estaba usando de la manera correcta. Y luego que inició con gran auge lo que conocemos hoy como la Reforma Protestante, cuando venían personas a Martín Lutero a elogiarlo y alabarlo por su gran papel en la Reforma Protestante, Martín Lutero dijo una frase muy, muy famosa que dijo, que él repetía constantemente: yo solamente, dijo él, yo solamente prediqué y enseñé la palabra de Dios. La palabra de Dios lo hizo todo, yo no hice nada. Él no se atribuía ningún resultado de la Reforma Protestante. Él sabía que todo lo que había acontecido, el gran despertar y avivamiento espiritual que Dios había traído, era por medio de la palabra de Dios. No se trataba de él ni de ningún otro reformador, de su inteligencia, de su gran destreza. Se trataba de que expusieron la palabra de Dios. Y claro está, más adelante en el caso de Calvino vemos lo mismo. Se enfocaba diariamente en enseñar la palabra de Dios para que ésta iluminaba. Y en cada momento que hemos visto en toda la historia de la iglesia, en cada una de las historias bíblicas que vemos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios ha sido central para cada avivamiento, para cada momento, evento y proceso de salvación en la vida de la iglesia, de santificación y de crecer en la esperanza de la glorificación. Es la palabra de Dios quien penetra el corazón del hombre y causa con su gran poder la transformación del ser humano. Es solo por medio de la palabra
de Dios, y es solo la palabra de Dios que puede causar en ti la transformación que Dios quiere para que puedas vivir según la voluntad de Dios. La palabra de Dios es poderosa para transformar la mente y el corazón de cualquier ser humano. Solo debemos someternos a ella, y Dios obra por medio de su Espíritu para cambiarnos, para transformarnos de acuerdo a su voluntad. Hay una porción en las Escrituras que nos enseña eso, varias porciones, pero yo he seleccionado una que es muy clara en cuanto a esto. Está en Hebreos capítulo 4, vamos a ver los versículos 12 y 13, donde el autor de Hebreos viene advirtiendo en cuanto a la desobediencia a la palabra de Dios. Él tiene en el capítulo 4 de Hebreos el contexto del Salmo 95, donde se habla cómo el pueblo de Israel, a pesar de todos los beneficios que recibió, de toda la misericordia que recibió de parte de Dios, desobedeció la palabra de Dios. Y él está instando a que si oímos hoy su voz, como dice en el versículo 7, citando el Salmo 95, no endurezcamos vuestros corazones. En el versículo 11, luego de exponer cómo el pueblo de Israel había desobedecido la palabra de Dios, él dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y con ese contexto de ver lo que implicó para el pueblo de Israel y de hacer ese llamado a obedecer a Dios, él viene en los versículos que veremos hoy, versículos 12 y 13, a hablar sobre el gran poder de la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene en el ser humano. Él dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y añade, aunque no vamos a ver muy específicamente el versículo 13, pero es importante citarlo: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este maravilloso pasaje nos hace ver el poder de la palabra de Dios, y ese es el tema principal que vamos a ver en la noche de hoy. Esa es la razón, la tercera razón por la cual creemos en la Biblia. Todo lo demás que te voy a dar son subpuntos que caen de este punto de que creemos en la palabra de Dios porque es poderosa. Aquí el autor de Hebreos nos revela varias razones por las cuales la palabra de Dios es poderosa. ¿Por qué es la palabra de Dios poderosa? Bueno, Hebreos capítulo 4 nos da varias razones. Número 1 es: la palabra de Dios es poderosa porque es viva. Sabemos que la palabra de Dios es poderosa porque es viva. Ya aquí mismo en Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 12, el mismo autor de Hebreos llamó a Dios el Dios vivo. Y como Dios no puede separarse de su palabra, si Dios es vivo, su palabra es viva. Y no tiene una vida limitada como la de los seres humanos. Es una vida eterna totalmente. Recuerda lo que dijo Isaías en Isaías capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre, da vida eterna. Todo puede pasar, mas la palabra de Dios no pasará. Ahora, ¿cómo vemos esa vida de la poderosa palabra de Dios obrando en la humanidad? La vemos de dos maneras. Número 1, la vemos en cómo imparte vida a los pecadores, en cómo imparte vida a los pecadores muertos.
En Efesios capítulo 2, desde el versículo 1, versículo 2, Pablo dice, nos llama a aquellos que están sin Cristo como muertos en sus delitos y pecados. En el versículo 12 del capítulo 2 de Efesios, él los llama sin Dios, sin vida, sin esperanza en el mundo. Antes de Cristo, nosotros éramos muertos espiritualmente. Y así como un muerto físico no puede resucitarse a sí mismo, de esa misma manera, un muerto espiritual no puede resucitarse a sí mismo. Y es entonces donde Dios obra por medio de su palabra para traer vida espiritual a cada uno de nosotros. O sea que vemos esa realidad de lo viva que es la palabra de Dios en cómo trae vida a pecadores muertos. Recuerda lo que dijo Santiago en Santiago capítulo 1 versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Tú y yo fuimos nacidos por la palabra de Dios. Y eso mismo, de eso mismo hace eco Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tanto Santiago como Pedro están haciendo eco de esto, de que la palabra de Dios es viva y trae vida espiritual a pecadores muertos. La otra manera en la que tú y yo podemos ver cómo la palabra de Dios es viva, en cómo ella trae vida renovada a los santos del Señor. Tú y yo, si eres creyente, si has sido salvo por la sangre del Cordero, solemos en nuestra vida espiritual tener ciertos momentos que pueden aparentar de sequía espiritual, o ciertos momentos donde nos sentimos dudosos, donde no sabemos tal vez qué hacer. Dios, por medio de su palabra, renueva nuestras fuerzas. Él trae fuerzas a nosotros y Él trae ese manantial de vida por medio de su palabra. Recuerda lo que dijo el salmista en el Salmo capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios nos nutre completamente para que no tengamos etapas de sequía espiritual. Nos trae vida, nos trae fuerzas, nos trae sabiduría. Y es por esto que tú y yo debemos atesorarla, debemos desearla y buscarla intencionalmente, para no andar por la vida, no caminar por el mundo como personas que tienen sed espiritual, sino ser saciados por ella cada día. No sé qué tanto te estás deleitando tú en la palabra de Dios, qué tanto te estás nutriendo de esa vida que la palabra de Dios, que la poderosa palabra de Dios da a los santos del Señor. Si estás en una etapa de sequía espiritual, si estás en una etapa en que quieres ese avivamiento espiritual, quieres volver tal vez a como cuando tenías ese primer amor, cuando fuiste salvo por primera vez, si te sientes así, puedes venir a la palabra de Dios y obtener el consuelo, las fuerzas, las energías, la sabiduría suficiente, pues su palabra es viva e imparte vida de manera poderosa en el ser humano. O sea que la primera cosa que resalta el autor de Hebreos aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, del poder de la palabra de Dios es que es viva. La segunda cosa que él resalta es que la palabra de Dios es eficaz. Dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra que es traducida aquí como eficaz es de donde proviene nuestra palabra energía, lo cual habla entonces
del poder y la energía activa suprema de la palabra de Dios. Es así como el autor de Hebreos la representa aquí. La palabra de Dios tiene un poder activo y superior que cumple todo aquello que el Señor quiere que cumpla. Recuerda las palabras del profeta Isaías en Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Y también recuerda lo que dijo el profeta Jeremías en Jeremías 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Wow, qué maravilloso es saber esto de el poder eficaz de la palabra de Dios, lo cual nos debe hacer a ti y a mí refugiarnos para a cada aspecto de nuestras vidas, para cada aspecto de nuestro ministerio en la palabra de Dios. Yo sé que muchas veces la vida puede presentarnos momentos difíciles, muchas veces en el ministerio hay cosas tan difíciles y duras que con las cuales uno se enfrenta, pero ahí es que debemos confiar y proclamar la palabra de Dios, porque tiene el poder eficaz de cambiar cualquier corazón. Si pudo cambiar el corazón tuyo y el mío, puede cambiar cualquier corazón. Es por eso que predicamos la palabra de Dios, la exponemos capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque no queremos que sea la palabra del hombre lo que salga, sino que sea la palabra de Dios. Eso es, mi hermano, lo que trae un resultado eficaz, un resultado genuino. Eso es lo que puede transformar las vidas, las mentes, los corazones de cada persona. Recuerdo una historia que leí en un libro de un señor ateo en África, que un misionero lo estaba tratando de evangelizar, pero el hombre tenía el corazón muy duro y decía: yo no voy a creer en lo que tú me estás presentando, eso parece una historia de niños para mí. Y le quitó un Nuevo Testamento que el misionero estaba regalando y le dijo: es más, tú sabes lo que yo voy a hacer con este Nuevo Testamento. Yo voy a utilizar sus páginas para hacer cigarrillos, para fumarme mis cigarros. Era así el respeto que él tenía por la palabra de Dios. Y el misionero le entregó el Nuevo Testamento y le dijo: ok, pero vamos a hacer un trato. Tú puedes usarlo, no es lo correcto, pero úsalo para lo que quieras. Ahora, yo quiero que tú me prometas que cada vez que vayas a hacer y encender un cigarrillo, antes de doblar la hoja y cortarla, tú vas a leerla. Luego de muchos años que pasó de eso, el misionero se encontró a este hombre ateo e irrespetuoso de la palabra de Dios como evangelista, predicando la palabra de Dios. Y fue y le preguntó: wow, ¿cómo te convertiste? ¿Cuál fue el proceso? Y él lo miró con mucho amor y agrado y le dijo: ese Nuevo Testamento que tú me diste, yo fui arrancando sus hojas para hacer mis cigarros y mantuve el compromiso que hicimos tú y yo de leer la palabra. Yo pude arrancar todas las hojas de Mateo, de Marcos, de Lucas, pero cuando llegué a Juan, mi corazón había sido tan quebrantado por la palabra de Dios que no tuve otra cosa que postrarme ante Dios y pedirle perdón. La palabra de Dios martilló su corazón, lo ablandó y lo hizo rendirse ante Cristo. La palabra de Dios tiene el poder eficaz de martillar cualquier corazón, de tu hijo, de tu esposo, de tu amigo, de tu hermano. Así que no ceses de predicar la poderosa palabra de Dios y saber que ella no regresa vacía, sino que Dios cumple sus propósitos, lo que Él quiere cuando su palabra es proclamada. O sea que, número uno, sabemos que la palabra de Dios es poderosa porque es viva. Número dos, sabemos que la palabra de Dios es poderosa porque es eficaz. Y ahora
el autor de Hebreos nos va a dar otra razón por la cual sabemos que la palabra de Dios es poderosa. Y eso lo vemos aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ya eso lo vimos. Y ahora dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La tercera razón por la cual sabemos que la Biblia es poderosa es porque es cortante y penetrante. Aquí el autor de Hebreos usa un lenguaje figurado para hacernos ver la profundidad del trabajo, de la obra poderosa de la palabra de Dios en la vida del hombre. El pecado es como un cáncer que se esparce por la vida del hombre y si no es cortado a tiempo es letal, nos lleva hacia la muerte eterna y por lo tanto ese cáncer que es el pecado necesita ser cortado eficaz y poderosamente, necesita ser cortado y quitado de nuestras vidas para que no vayamos hacia la condenación eterna. Y es la palabra de Dios que viene con mayor poder que el mejor médico humano, con mayor eficacia que el mejor bisturí humano y penetra todo nuestro ser para quitar todo pecado. Eso es lo que hace la afilada, penetrante y cortante palabra de Dios. Por eso dijo el autor J.B. Lightfoot, la palabra de Dios sana más completamente donde hiere más profundamente y da vida solo allí donde primero ha cortado. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y es por eso que a menudamente, muchas veces, vemos cómo cuando la palabra de Dios nos confronta, nos sentimos heridos. Los predicadores tenemos que constantemente lidiar con eso, como cuando predicas la palabra fielmente, cuando expones la palabra de Dios, las personas se pueden sentir heridas y se supone que los creyentes debemos responder quebrantados y con humildad hacia la palabra de Dios cuando nos confronta, cuando nos hiere, cuando nos penetra, pero muchas veces no es así y no suele ser así con los no creyentes, quienes piensan que uno sabe alguna información que algún familiar le dio, fue que mi esposa le dijo esto, o quienes te dicen que sonaste tal vez muy arrogantemente, y no suele ser así. Lo que pasa es que cuando somos confrontados con nuestro propio pecado y la palabra de Dios nos penetra, eso nos duele, porque el pecado te hace pensar que es indispensable para tu vida y por lo tanto no quieres dejarlo, pero la mejor acción es responder de una manera humilde, en quebrantamiento, pidiéndole perdón a Dios y respondiendo a esa palabra. Recuerdo una historia de David Livingstone, quien ministró como misionero en África, y él había logrado predicarle a muchos jefes de diferentes tribus en África, donde la poligamia, el casarse, el tener muchas mujeres era algo normal y aceptado dentro de la cultura, pero es algo prohibido por la palabra de Dios. Y él decía la historia de una experiencia que tuvo con uno de los jefes de una de las tribus, quien le estaba pidiendo ayuda para aprender a leer. Entonces David Livingstone le dijo, ok, yo te voy a enseñar a leer, pero te voy a enseñar a leer con la Biblia, con la palabra de Dios. A lo que el hombre le respondió, no de la mejor manera, dijo, bueno, yo prefiero que me enseñes a leer, pero no con la Biblia, porque yo he visto que aquellas personas a las cuales tú has ido con la Biblia, luego se ven como demasiado flojos y ni quieren tener 5 esposas, y entonces actúan de una manera totalmente diferente a como yo quiero actuar. Él no quería
ser confrontado con la palabra de Dios, porque iba a penetrar su corazón y lo iba a llevar a donde él no quería, pero hacia donde Dios quería. Eso es lo que hace la palabra de Dios en las vidas de los creyentes. Y yo espero que podamos como iglesia, que tú puedas, que yo pueda responder de una manera humilde, no saliendo corriéndole a la palabra de Dios, sino dejándole y pidiéndole a Dios que pueda evidenciar los pecados ocultos que tenemos y pueda profundizar en nosotros poderosamente, como dice aquí, para descubrir nuestros pensamientos y nuestras intenciones, para llevarnos a buscar estar sometidos no a nuestra propia voluntad, sino a la voluntad de la palabra de Dios. Y mira en el versículo 13, ya aquí al final, el poder eficaz de la palabra de Dios al penetrar nuestros corazones y nuestras mentes, que dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, que esto nos hace ver que cuando la palabra de Dios penetra nuestros corazones, penetra nuestras vidas, no hay cáncer de pecado que se le quede. En casi cada operación de cáncer que se realiza, que un médico realiza, suelen quedar ciertas partículas o pueden quedar ciertas partículas de cáncer que luego, después de la operación, es que los doctores se dan cuenta. En casi cada operación de cáncer física, el cáncer puede volver. Hay que estar en un constante chequeo para ver que ese cáncer no vuelva o que no quede, que no haya quedado algo de cáncer en la operación. Pero en la operación espiritual que hace Dios por medio de su palabra, no queda ni la más mínima partícula del cáncer del pecado, porque Él la descubre, y cuando nos sometemos y lo entregamos a Él, somos transformados por completo. Él nos lleva a ser transformados por medio de su poderosa palabra, sabiendo que es la importancia de ser transformados y cambiados por la palabra de Dios, que al final de nuestros días, ya sea cuando Él venga o cuando nosotros marchemos a su presencia, tendremos que dar cuenta por cada una de estas cosas. Tú y yo tendremos que dar cuenta. Podemos responder orgullosamente y pensar, wow, no, yo no quiero obedecer eso. Yo quiero seguir mi propia voluntad. Yo quiero hacer lo que me place. Yo quiero vivir como me place. Pero recuerda que si eres confrontado con la palabra de Dios y no respondes en arrepentimiento, entonces irás hacia la condenación eterna. Recuerda lo que el autor de Hebreos está resaltando aquí en el capítulo 4, versículo 7, traído de la experiencia de los israelitas, de cuando casi una generación completa cayó en el desierto por desobedecer la palabra de Dios. Mira la advertencia a la cual él hace eco aquí. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si has escuchado la palabra de Dios, deja que ella transforme cada parte de ti, que Dios permita que estés viviendo firme en su palabra para su gloria y para su honra. Que seamos una iglesia totalmente sometida a la poderosa palabra de Dios. Que el Señor permita que así sea. En las próximas semanas vamos a continuar hablando sobre este magnífico tema del por qué creemos en la palabra de Dios, y yo te invito a compartir estas enseñanzas, a poder compartirlas en las diferentes redes sociales. Esta oportunidad de hacer esto virtual nos da esa gran oportunidad de poder compartir más con nuestros allegados, amigos, personas que conocemos las enseñanzas, y que puedas orar por cada una de estas cosas para que el Señor continúe avivándonos por medio de su palabra. Que el Señor te bendiga y está pendiente a cada una de las actividades que estamos haciendo como iglesia. Recuerda que el viernes tenemos oración
24 horas, oración todo el día. El viernes, contáctate al grupo de WhatsApp si no estás en el listado de oración, para que puedas tomar una hora y puedas orar por cada uno de estos propósitos que estamos presentando ante Dios, ante el trono de la gracia, en el nombre de Jesucristo, ante Dios. Sí. Así que oremos, mis hermanos, oremos para que Dios obre fruto por medio de su palabra que hemos estudiado. Dios, cuán privilegiados somos de haber nacido por medio de Cristo a tus caminos, Señor. Cuán bienaventurados somos, oh Dios, de poder contemplar tu palabra, Señor, y ser instruidos y guiados por ti por medio de ella. Oramos, oh Dios, suplicándote, Señor, que tú continúes obrando fruto en nosotros, que tú continúes salvando en tu iglesia, que tú continúes santificando, Dios, guiándonos hacia vivir cada día más rendidos ante ti. Nos rendimos completamente a ti, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.